Era un martes por la mañana cuando Carmen llegó a mi casa sin avisar, como siempre hacía. Pero esta vez traía esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien, esa que usaba cuando quería algo de mí. «Mamá», me dijo mientras se sentaba en mi sofá como si fuera la dueña, «tengo algo que decirte sobre nuestras vacaciones». Y ahí fue cuando mi mundo se tambaleó. «Vas a quedarte con los niños mientras Eduardo y yo viajamos a Europa. Son 3 semanas. Mamá. Ya está todo decidido». Me quedé helada. ¿Decidido? ¿Decidido por quién? «Carmen», le dije tratando de mantener la calma, «no puedo cuidar a los niños por 3 semanas. Tengo mis propios planes, mi propia vida». Pero ella soltó una risa sarcástica que me atravesó el alma. «¿Tus planes? Mamá, por favor. ¿Qué planes puedes tener tú? Además, es tu obligación como abuela. Después de todo lo que hemos hecho por ti». ¿Todo lo que habían hecho por mí? Las palabras me quemaron como ácido. Recordé inmediatamente cuando vendí mi casa de toda la vida, esa casita donde cría Carmen y donde tu padre y yo fuimos felices por 30 años. La vendí por $80,000 y se los di completos para que pudieran comprar su casa actual. Era por el bien de la familia, me había dicho Carmen entonces. Los niños necesitan un hogar estable. Mamá, tú puedes vivir tranquila en un apartamento pequeño, es más fácil de mantener. Me acordaba perfectamente del día que firmé los papeles de venta. Mis manos temblaban mientras veía cómo se alejaba para siempre la casa donde habían nacido mis recuerdos más preciados. El jardín donde Carmen jugaba de niña, la cocina donde preparé miles de comidas para mi familia, el dormitorio donde tu papá y yo compartimos 40 años de matrimonio. Todo se fue por el bien de Carmen y Eduardo. Y cuando Carmen decidió estudiar esa carrera de diseño gráfico a los 35 años, ¿quién pagó los $20,000 de la universidad? Yo, con mi pensión de viuda y los ahorros que me quedaban. Es una inversión en mi futuro, mamá, me había asegurado mientras hojeaba los catálogos universitarios. Cuando termine, voy a tener mi propia empresa. Te voy a devolver hasta el último centavo y te voy a comprar una casa mejor que la que vendiste. Nunca vi ni $1 de vuelta. Su empresa de diseño duró 6 meses antes de quebrar. Pero lo que más me dolía recordar era cuando Eduardo perdió su trabajo hace 2 años. Llegaron a mi departamento un domingo en la noche, llorando los dos, diciendo que iban a perder la casa, que no tenían para la comida de los niños. «Mamá, necesitamos tu ayuda», me había suplicado Carmen con lágrimas en los ojos. «Solo son $15,000. Es temporal, te lo juro». Saqué mis últimos ahorros, todo lo que me quedaba de la herencia de tu papá, mi única seguridad económica, y se los di sin pensarlo 2 veces. «Solo es un préstamo temporal», había prometido Eduardo tomándome las manos. «En 6 meses te lo devolvemos con intereses. Eres una santa, suegra». 2 años después, seguía esperando que se acordaran de su promesa. Carmen seguía hablando como si yo fuera su empleada personal. «Los boletos ya están comprados. Mamá. El hotel está reservado, el itinerario armado. No puedes arruinar nuestro viaje ahora solo por tus caprichos». Su voz tenía esa frialdad que me helaba la sangre. Era como si estuviera hablando con una extraña, no con la madre que la crió, la alimentó, la educó, la apoyó en cada decisión equivocada de su vida. «Carmen», le dije con una firmeza que no sabía que tenía, «no voy a cuidar a tus hijos por 3 semanas. Punto». Su cara cambió completamente. Los ojos se le llenaron de una ira que jamás había visto, ni siquiera cuando era adolescente y le negaba algo. «¿Cómo puedes ser tan egoísta?», me gritó levantándose del sofá como una fiera. «Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te damos dinero cada mes, te visitamos, te incluimos en nuestra familia. Y así nos pagas». «¿Dinero cada mes?». Me reí amargamente. «Carmen, tú me das $150 mensuales, y solo cuando te acuerdas. Eso no cubre ni la mitad de lo que gasto cuando cuido a tus hijos los fines de semana». Era la pura verdad. Cada vez que los niños se quedaban conmigo, yo gastaba en comida especial, entretenimiento, ropa nueva, juguetes que pedían. Solo el supermercado me costaba $200 cuando ellos estaban. Los $150 que ocasionalmente me daba Carmen no alcanzaban para nada. «Eres una desagradecida», me escupió las palabras con tanto veneno que me estremecí. «Después de darte un techo, de visitarte cada semana,
de incluirte en nuestra familia cuando podrías estar sola y abandonada como otras viejas. ¿Un techo? Vivo en mi propio departamento, pagado con mi pensión y lo poco que me quedó después de darles todo. ¿Visitas cada semana? Venía solo cuando necesitaba algo o cuando quería dejar a los niños. ¿Incluirme en su familia? Me usaba como niñera gratuita, sirvienta y cajero automático. Pero en ese momento, algo dentro de mí despertó. Una fuerza que había estado dormida durante años, sepultada bajo capas de culpa y manipulación. Miré a Carmen directamente a los ojos y le dije, si cuidar a tus hijos es mi obligación como abuela, entonces respetarme y valorarme es tu obligación como hija. Y esa obligación la has incumplido durante años. Carmen se quedó muda por un segundo, con la boca abierta. No esperaba que le respondiera así. Siempre había sido la madre sumisa, la que decía que sí a todo, la que se sacrificaba sin quejarse. Pero ya no más. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, me gritó Carmen con una voz que jamás le había escuchado. Soy tu hija. Me debes respeto. Pero yo ya no era la misma mujer de hace 5 minutos. Algo había cambiado dentro de mí, como si una presa se hubiera roto después de años de contener toda esa frustración. El respeto se gana, Carmen, le respondí sin bajar la mirada. Y tú perdiste el mío hace mucho tiempo. Se quedó parada ahí, temblando de rabia, como si fuera una niña a la que le había negado su capricho favorito. Está bien, me dijo con esa sonrisa venenosa que me conocía de memoria, si es así como quieres jugar, perfecto. Eduardo y yo íbamos a llevarte con nosotros el próximo año a las Bahamas, pero ya puedes ir olvidándote de ese viaje. Me reí en su cara. ¿Las Bahamas? Jamás me habían propuesto semejante cosa. Era otra de sus mentiras para manipularme. Carmen, le dije mientras me levantaba del sillón, en 68 años de vida he aprendido a distinguir entre las promesas reales y las mentiras desesperadas. Y lo que acabas de decir cae en la segunda categoría. Su cara se puso roja de la vergüenza. Sabía que la había descubierto en su propio juego. Entonces cambió de táctica, como siempre hacía cuando la confrontación directa no funcionaba. Se dejó caer en el sofá y comenzó a llorar esas lágrimas falsas que había perfeccionado desde pequeña. Mamá, me dijo con voz quebrada, no entiendo por qué eres tan cruel conmigo. Yo solo quería pasar tiempo a solas con mi esposo. Hace años que no tenemos una luna de miel. Es mucho pedir que mi propia madre me apoye en esto. Ahí estaba otra vez, jugando la carta de la víctima. Pero esta vez no iba a funcionar. Carmen, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, si querías una segunda luna de miel, pudieron contratar una niñera profesional. Ustedes ganan lo suficiente para pagársela. Era verdad. Eduardo trabajaba como gerente en una empresa de construcción y ganaba casi $5,000 mensuales. Carmen, después de que cerró su fallida empresa de diseño, consiguió trabajo en una agencia publicitaria donde ganaba $3,500. Entre los dos tenían más dinero del que yo había visto en toda mi vida. Una niñera, me preguntó como si hubiera sugerido algo absurdo. Mamá, las niñeras cobran $120 por día. Son 3 semanas. Eso serían más de $2,500. Es una fortuna. Me quedé helada. $2,500 les parecía una fortuna a ellos, pero los $80,000 de mi casa, los $20,000 de su universidad y los $15,000 del préstamo no habían sido nada. Espera un momento, le dije sintiendo como la indignación crecía en mi pecho. Me estás diciendo que $2,500 es mucho dinero para ustedes, pero los $115,000 que les he dado a lo largo de los años no fueron nada. Carmen se quedó callada. Por primera vez en años, no tenía una respuesta lista. Empecé a caminar por la sala, las matemáticas girando en mi cabeza como una máquina calculadora descontrolada. $80,000 por la casa, murmuré. $20,000 por tu carrera que no te sirvió para nada, $15,000 cuando Eduardo perdió el trabajo. Me detuve frente a ella. Carmen, yo te he dado $115,000 de mi propio dinero. ¿Sabes cuántas niñeras pueden pagarse con eso? 46 años de niñeras profesionales. Su cara palideció. Nunca había hecho esa cuenta, o simplemente había preferido ignorarla. Eso es diferente, mamá, murmuró. Eso era para ayudar a la familia. ¿Y cuidar a tus hijos gratis no es ayudar a la familia?, le pregunté. Cada fin de semana que me los dejas,
cada tarde que los recojo del colegio, cada vez que los cuido cuando están enfermos y tú no puedes faltar al trabajo. Eso no cuenta. Se levantó del sofá con los puños cerrados. Es diferente. Eres su abuela. Es tu responsabilidad. Y ahí estaba la palabra otra vez. Responsabilidad. Mi responsabilidad como abuela, le dije acercándome a ella, es amar a mis nietos y estar presente en sus vidas. No es ser su niñera gratuita las 24 horas del día. Mi responsabilidad como madre era criarte y educarte. Esa responsabilidad terminó hace 20 años cuando cumpliste 18. Carmen comenzó a llorar otra vez, pero esta vez las lágrimas parecían más genuinas. No puedo creer que me estés haciendo esto, sollozó. Pensé que podía contar contigo. Siempre pude contar contigo. Sus palabras me tocaron una fibra sensible, pero no iba a dejar que me manipulara otra vez. Carmen, le dije suavizando mi voz, siempre has podido contar conmigo, y siempre podrás. Pero hay una diferencia entre contar con alguien y abusar de alguien. Y tú cruzaste esa línea hace mucho tiempo. Me senté a su lado en el sofá. Cuando tu papá murió hace 10 años, yo me quedé sola, asustada, sin saber cómo seguir adelante. ¿Recuerdas qué me dijiste? Carmen levantó la mirada, sus ojos todavía húmedos. No respondió, pero yo sabía que se acordaba perfectamente. Me dijiste que no me preocupara, que tú ibas a cuidar de mí, que nunca iba a estar sola. Me prometiste que íbamos a ser una familia unida. Mi voz se quebró un poco. Pero lo que hiciste fue convertirme en tu empleada personal sin salario. Eso no es verdad, murmuró, pero su voz no tenía convicción. Carmen, le dije tomando sus manos. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llevaste a almorzar solo por pasar tiempo conmigo? Carmen se quedó callada. Ambas sabíamos las respuestas a esas preguntas. La semana pasada, continué, cuando me llamaste para que cuidara a los niños porque tenían una cena importante, ¿te acordaste de preguntarme si yo tenía planes? ¿Sabías que esa noche era mi reunión mensual con mis amigas del grupo de lectura? La primera vez en meses que iba a salir de esta casa para algo que no fuera el supermercado o la farmacia. Carmen bajó la mirada. No había sabido, porque nunca se había molestado en preguntar. Mamá, murmuró Carmen con voz temblorosa, yo no sabía que tenías esa reunión. Si me hubieras dicho. Te hubiera dicho, la interrumpí sintiendo como la frustración de años salía a la superficie. Carmen, no tengo que pedirte permiso para tener una vida. No tengo que justificarte mis planes. Soy tu madre, no tu empleada. Se quedó callada, jugueteando nerviosa con las llaves de su auto. En ese silencio incómodo, mi mente comenzó a recordar todos los momentos en los que había puesto su vida antes que la mía. Como cuando cancelé mi cita médica para cuidar a los niños porque Carmen tenía una presentación importante en el trabajo. O cuando dejé de ir a la fisioterapia para mi artritis porque ella necesitaba que recogiera a los niños del colegio durante 2 semanas. O cuando vendí las joyas de tu abuela, las únicas cosas de valor que me quedaban, para darle $5,000 cuando Eduardo quiso comprar esa motocicleta ridícula. ¿Sabes cuánto gasto mensualmente en tus hijos? Le pregunté de repente. Carmen levantó la mirada, sorprendida por el cambio de tema. Ya te dije, mamá, te doy $150 cuando puedo. Eso no es lo que te pregunté, le respondí con firmeza. Te pregunté cuánto gasto yo. Me levanté y fui a mi escritorio, donde guardaba todas mis cuentas meticulosamente organizadas. Saqué una libreta donde había comenzado a anotar todos los gastos relacionados con mis nietos, algo que empecé a hacer después de darme cuenta de que mi pensión no me alcanzaba como antes. Siéntate, Carmen, le dije. Vamos a hacer cuentas. Carmen se veía incómoda, pero se quedó sentada mientras yo abría la libreta. Comida especial para cuando se quedan los fines de semana, comencé a leer, $200 mensuales promedio. Ropa que les compro porque la que traen está rota o manchada, $150 mensuales. Medicinas cuando se enferman y no tienen tiempo de ir a la farmacia, $80 mensuales. Carmen se movía inquieta en su asiento. Juguetes, libros, útiles escolares que me piden, continué, otros $120 mensuales. Gasolina para llevarlos al parque, al médico, a casa de sus amigos,
$90 mensuales. ¿Quieres que siga? Carmen negó con la cabeza, pero yo no había terminado. En total, Carmen, gasto aproximadamente $640 mensuales en tus hijos. Y tú me das 150 cuando te acuerdas. Pero mamá, intentó interrumpir, esas son cosas que tú decides comprarles. Nadie te obliga. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Nadie me obliga?, le pregunté incrédula. Carmen, la semana pasada tu hijo llegó a mi casa con los zapatos rotos y me dijo que llevaba 3 días pidiéndote zapatos nuevos. Iba a dejarlo caminar descalzo. Carmen se puso roja de vergüenza. Sabía perfectamente de qué hablaba. Es que hemos tenido algunos gastos extra, murmuró. ¿Gastos extra?, le pregunté. ¿Como el televisor de 70 pulgadas que compraron el mes pasado? ¿O como la cena de $200 que se dieron el viernes pasado mientras tu hijo caminaba con zapatos rotos? Se levantó del sofá bruscamente. No tienes derecho a juzgar cómo gastamos nuestro dinero. Tienes razón, le respondí con calma. No tengo derecho a juzgar cómo gastan su dinero. Pero sí tengo derecho a decidir cómo gasto el mío. Y he decidido que ya no voy a seguir siendo su niñera gratuita. Carmen comenzó a caminar por la sala como una leona enjaulada. No puedo creer lo egoísta que te has vuelto, mamá, me dijo con una voz llena de desprecio. Antes eras generosa, cariñosa, siempre dispuesta a ayudar. ¿Qué te pasó? Te volviste amargada con la edad. Sus palabras me dolieron profundamente, pero también me dieron claridad. ¿Sabes qué me pasó, Carmen?, le pregunté mirándola directamente a los ojos. Me cansé de ser generosa con gente que solo toma y nunca da. Me cansé de ser cariñosa con alguien que solo me busca cuando necesita algo. Me cansé de ayudar a quien nunca me ayuda a mí. Eso no es verdad, gritó. Nosotros te ayudamos. Te visitamos. Te incluimos en las cenas familiares. ¿Me visitan?, le pregunté con una risa amarga. Carmen, en los últimos 6 meses has venido a mi casa exactamente 12 veces. 8 de esas veces era para dejar a los niños o recogerlos. 2 veces era para pedirme dinero prestado. Una vez era para que les cuidara la casa porque se iban de fin de semana. Y la última vez era para decirme que tenía que cuidar a los niños por 3 semanas. Carmen se quedó callada, tratando de recordar alguna visita que contradijera mis palabras. No pudo encontrar ninguna. Y sobre incluirme en las cenas familiares, continué. La última vez que me invitaron fue en Navidad, y me pidieron que llevara todo el postre y que llegara 2 horas antes para ayudar con la cocina. Ni siquiera era una invitación, era una convocatoria de trabajo. Mamá, por favor, me suplicó con lágrimas en los ojos. No hagas esto. Los niños te van a extrañar mucho. Van a preguntarse dónde está la abuela. Y ahí estaba otra vez, usando a mis nietos como munición emocional. Los niños, le dije con voz firme, van a estar perfectamente bien con una niñera profesional que ustedes pueden pagar perfectamente. Y cuando regresen de Europa, podrán venir a visitarme aquí, en mi casa, cuando yo esté disponible y dispuesta a recibirlos. ¿Y si no estás disponible?, me preguntó con un tono desafiante. Entonces no estaré disponible, le respondí simplemente. Carmen, tengo 68 años. He dedicado los últimos 10 años de mi vida a ustedes, desde que tu papá murió. He puesto sus necesidades antes que las mías, sus planes antes que mis planes, su comodidad antes que mi bienestar. Ya es hora de que yo también tenga derecho a vivir mi vida. Carmen se dirigió hacia la puerta con pasos furiosos. Está bien, mamá, me dijo sin voltear a mirarme. Si esa es tu decisión final, que así sea. Pero no vengas llorando después cuando te des cuenta de lo que perdiste. Abrió la puerta y se detuvo un momento. Eduardo va a estar muy decepcionado contigo. Él siempre te defendía cuando yo decía que eras demasiado entrometida. Sus palabras finales fueron como un cuchillo en el corazón. ¿Demasiado entrometida? ¿Yo, que había dedicado mi vida a ayudarlos? Pero no le iba a dar la satisfacción de verme llorar. Adiós, Carmen, le dije con toda la dignidad que pude reunir. Que tengan un buen viaje. La puerta se cerró con un golpe que resonó por todo el apartamento, y por primera vez en años, me quedé completamente sola con mis pensamientos. Después de que Carmen se fue,
Me quedé parada en medio de la sala, temblando. No era de frío, sino de algo que no había sentido en años, libertad mezclada con terror. Por primera vez desde la muerte de tu papá, había defendido mis derechos, había dicho que no. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Carmen nunca se daba por vencida fácilmente, y Eduardo era aún peor cuando se trataba de conseguir lo que querían. Me senté en mi sillón favorito, ese que tu papá me regaló para mi cumpleaños número 60, y cerré los ojos. Las lágrimas que había contenido frente a Carmen finalmente salieron. No lloraba de tristeza, sino de rabia. Rabia por haber permitido que me trataran así durante tantos años. Rabia por haber sido tan ciega ante su manipulación. Rabia por haber perdido mi dignidad poco a poco sin darme cuenta. El teléfono sonó exactamente 37 minutos después. Era Eduardo. Su voz al principio sonaba conciliadora, casi dulce. «Suegra», me dijo. «Carmen me contó lo que pasó. Creo que hubo un malentendido». Desde el primer momento supe que venía preparado con una estrategia diferente. Carmen había usado la confrontación directa y había fallado. Ahora Eduardo iba a intentar la manipulación sutil. «No hubo ningún malentendido, Eduardo», le respondí con voz firme. «Ustedes quieren que cuide a los niños por 3 semanas gratis, y yo me negué. Es muy simple». Eduardo soltó una risita nerviosa. «Suegra, usted sabe que no es gratis. Nosotros siempre la apreciamos, siempre la cuidamos. Además, los niños la adoran. Sería cruel privarlos de pasar tiempo con su abuela favorita». Ahí estaba, usando a mis nietos otra vez. Pero esta vez estaba preparada. «Eduardo», le dije, «si quieren que los niños pasen tiempo conmigo, pueden traerlos a visitarme algunas tardes cuando regresen de Europa. Pero no voy a ser su niñera gratuita por 3 semanas». Su tono cambió inmediatamente. La máscara amable se cayó. «Mire, suegra, vamos a hablar claro. Ese viaje nos costó $8,000. Los boletos de avión no se pueden cambiar. El hotel está pagado. No podemos cancelar ahora solo porque usted decidió ponerse difícil». «Ponerse difícil», repetí sus palabras con incredulidad. «Eduardo, ustedes planearon un viaje de $8,000 sin consultarme si yo estaba disponible para cuidar a los niños. Y yo soy la que se está poniendo difícil». Silencio del otro lado de la línea. Sabía que no tenía una respuesta lógica para eso. «Además», continué, aprovechando su silencio, «si pueden gastar $8,000 en vacaciones, seguramente pueden gastar $2,500 en una niñera profesional». Eduardo suspiró profundamente. «Suegra, usted no entiende. Esos $8,000 los habíamos ahorrado durante 2 años. No tenemos $2,500 extras tirados por ahí». Sus palabras me indignaron aún más. «¿No tienen $2,500 extras?», le pregunté. «Eduardo, la semana pasada vi en Facebook las fotos de la cena que se dieron en ese restaurante elegante del centro. Según la página del restaurante, los menús cuestan $150 por persona. Esa noche gastaron $300 en una cena». Eduardo se quedó callado. No esperaba que hubiera investigado. «Y no hablemos del televisor nuevo», continué, «o de la motocicleta que compraste el año pasado, o de los $1,000 que Carmen gastó en el spa el mes pasado». Con cada palabra que decía, Eduardo se hundía más en su propia trampa de excusas. «Esas son cosas diferentes», murmuró finalmente. «Son gastos para nosotros, para nuestro bienestar». «¿Y el bienestar de sus hijos no es importante?», le pregunté. «¿Prefieren gastar $1,000 en un spa antes que contratar una niñera profesional para sus propios hijos?». Eduardo comenzó a perder la paciencia. «Mire, suegra, la realidad es simple. Usted es la abuela. Esa es su función en esta familia. No puede simplemente decidir que ya no quiere cumplir con su papel». Sus palabras me dejaron helada. «¿Mi función? ¿Mi papel?». «Eduardo», le dije con una voz que no reconocía como mía, «mi función como abuela es amar a esos niños, no ser su esclava. Mi papel en esta familia no es servirles gratis mientras ustedes viven la gran vida». Eduardo soltó una carcajada cruel. «¿La gran vida? Suegra, nosotros trabajamos duro todos los días. Merecemos unas vacaciones. Usted está jubilada,
No tiene nada más que hacer. No tengo nada más que hacer, repetí sus palabras sintiendo como la rabia crecía en mi pecho. Eduardo, tengo 68 años. No estoy muerta. Tengo mi vida, mis intereses, mis planes. ¿Qué planes puede tener una persona de su edad?, me preguntó con desprecio. Suegra, seamos realistas. Su vida social se limita a ir al supermercado y ver televisión. En ese momento algo se rompió dentro de mí definitivamente. Este hombre, al que había acogido como un hijo, al que había ayudado económicamente, al que había defendido cuando Carmen se quejaba de él, me estaba hablando como si fuera un mueble viejo e inútil. Eduardo, le dije con una frialdad que me sorprendió. Esta conversación terminó. No voy a cuidar a los niños. Busquen una niñera o cancelen su viaje. Esas son sus únicas opciones. Espere, suegra, me dijo cuando sintió que iba a colgar. Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Qué le parece si le damos $300 por las 3 semanas? Es más del doble de lo que usualmente le damos por mes. Me reí amargamente. Eduardo, $300 por 21 días son $14 diarios. Una niñera profesional cobra $120 por día. Ustedes me están ofreciendo el 12% de lo que vale mi trabajo. Eduardo se quedó callado haciendo cálculos. Finalmente habló. Está bien, $400. Es nuestra oferta final. Mi respuesta final también es no, le respondí. Eduardo, esto no es una negociación. Ya tomé mi decisión. Su voz se volvió amenazante. Suegra, espero que no se arrepienta de esta decisión. Carmen está muy dolida. Los niños van a sufrir. Y nosotros. Bueno, nosotros vamos a recordar esto. ¿Me estás amenazando, Eduardo?, le pregunté directamente. No, suegra, respondió con falsa inocencia. Solo le estoy explicando las consecuencias de sus acciones. Las familias se apoyan mutuamente. Cuando alguien no cumple con su parte, las cosas cambian. Colgué el teléfono sin decir otra palabra. Mis manos temblaban, pero esta vez no de miedo, sino de determinación. 1 hora después sonó el timbre. Era mi vecina Graciela, una mujer de 65 años que se había convertido en mi mejor amiga en los últimos años. Josefina, me dijo apenas abrí la puerta. Escuché gritos desde mi apartamento. Todo está bien. La invité a pasar y le conté toda la historia. Graciela me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando y frunciendo el ceño en otras ocasiones. Cuando terminé de hablar, Graciela se quedó callada por un momento. Luego me tomó las manos y me dijo, Josefina, era hora. Era hora de que les dijeras que no. Sus palabras me consolaron más de lo que esperaba. ¿Crees que hice lo correcto?, le pregunté. Querida, me respondió, llevo 2 años viendo cómo abusan de ti. Carmen llega aquí como si fuera la dueña, Eduardo te habla como si fuera su empleada, y tú siempre dices que sí a todo. Era hora de que recuperaras tu dignidad. Graciela se quedó conmigo hasta tarde, tomamos té y hablamos sobre nuestras vidas, nuestros planes, nuestros sueños. Me di cuenta de que hacía meses que no tenía una conversación así, sin interrupciones de niños gritando o Carmen pidiendo favores. ¿Sabes qué deberías hacer?, me dijo Graciela antes de irse. Deberías planear tu propio viaje. Hace años que no sales de esta ciudad. Sus palabras plantaron una semilla en mi mente que comenzó a crecer inmediatamente. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Graciela resonaban en mi mente. Deberías planear tu propio viaje. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo para mí? Me levanté y fui a mi escritorio, donde guardaba una caja con fotografías viejas. Ahí estaban las fotos de los viajes que tu papá y yo habíamos soñado hacer pero nunca pudimos permitirnos. París, Roma, las playas de Costa Rica. Después de su muerte, había guardado esos sueños pensando que ya era demasiado tarde para una mujer sola. Pero mientras miraba esas fotografías, me di cuenta de algo. Tenía dinero ahorrado. No mucho, pero algo. Durante los últimos 2 años había comenzado a guardar $50 mensuales de mi pensión, dinero que antes gastaba comprándoles cosas innecesarias a Carmen y Eduardo. Tenía casi $1,200 ahorrados. No era suficiente para Europa, pero sí para visitar a mi hermana Antonia en México, algo que había postergado durante años. A la mañana siguiente llamé a Antonia.
No habíamos hablado en meses, pero su voz se escuchó tan cariñosa como siempre. Josefina, me dijo, qué sorpresa tan linda escuchar tu voz. Le conté todo lo que había pasado con Carmen y Eduardo, y su reacción me sorprendió. Era hora, hermana, me dijo exactamente igual que Graciela. Desde la última vez que hablamos ya me parecía que abusaban demasiado de ti. Antonia, le dije con el corazón acelerado, ¿te gustaría que te visitara? Podría quedarme unas 3 semanas. El silencio al otro lado de la línea me asustó por un momento, pero luego escuché su risa alegre. Josefina. Sería maravilloso. Hace 5 años que no nos vemos en persona. Mis hijos están preguntando constantemente por su tía favorita. Colgué el teléfono con una sonrisa en el rostro que no había sentido en meses. Por primera vez en años, tenía algo que esperar con ansias, algo que era completamente mío. Inmediatamente comencé a investigar boletos de avión. Un vuelo redondo a Guadalajara me costaría $500. Con los 1,200 que tenía ahorrados, me quedarían 700 para gastos durante la estadía. Era perfecto. Pero apenas había comenzado a planear cuando sonó el teléfono otra vez. Era Carmen, y su voz sonaba diferente, más calculada. Mamá, me dijo, he estado pensando en nuestra conversación de ayer. Creo que ambas dijimos cosas que no debíamos. Podríamos empezar de nuevo. Inmediatamente supe que había hablado con Eduardo y habían planeado una nueva estrategia. Carmen, le respondí, mi posición no ha cambiado. No voy a cuidar a los niños por 3 semanas. Mamá, por favor, escúchame, me suplicó. Eduardo y yo hablamos anoche y nos dimos cuenta de que hemos sido muy duros contigo. Tienes razón, deberíamos haberte consultado antes de planear el viaje. Fue nuestro error. Sus palabras sonaban ensayadas, demasiado perfectas. Carmen, le dije, aprecio que reconozcas el error, pero mi respuesta sigue siendo no. Pero mamá, continuó, ¿qué van a pensar los vecinos cuando vean que los nietos de Josefina están con una extraña mientras su propia abuela se niega a cuidarlos? Ahí estaba, jugando otra carta, la reputación social, algo que siempre había sido importante para mí. Los vecinos van a pensar que Josefina finalmente aprendió a valorarse a sí misma, le respondí con una firmeza que me sorprendió. Carmen se quedó callada por un momento. No esperaba esa respuesta. Mamá, me dijo cambiando otra vez de táctica. Los niños vinieron llorando anoche preguntando por qué la abuela ya no los quiere. ¿Cómo les explico eso? Sus palabras me dolieron profundamente. Amaba a mis nietos más que a mi propia vida, y la idea de que pensaran que no los quería me partía el corazón. Pero también sabía que Carmen estaba mintiendo. Los niños no sabían nada de esta pelea. Ella les había dicho algo para manipular mis sentimientos. Carmen, le dije con voz temblorosa, no uses a los niños como armas emocionales contra mí. Eso es cruel e inmaduro. No estoy usando a nadie, gritó, perdiendo la compostura otra vez. Estoy tratando de proteger a mis hijos del egoísmo de su abuela. Egoísmo, repetí la palabra. Carmen, dedicar 10 años de mi vida a ustedes no es egoísmo. Darles todo mi dinero no es egoísmo. Cancelar mis planes constantemente por ustedes no es egoísmo. ¿Sabes qué sí es egoísmo? Esperar que alguien más sacrifique su vida para que tú puedas vivir la tuya cómodamente. Carmen colgó sin decir otra palabra. Inmediatamente llamé a la agencia de viajes y compré el boleto a México. Ya no había vuelta atrás. Estaría fuera exactamente 3 semanas, las mismas 3 semanas que Carmen y Eduardo estarían en Europa. La coincidencia me hizo sonreír. Durante los siguientes 2 días, Carmen y Eduardo me llamaron constantemente. Primero con súplicas, luego con amenazas veladas, después con intentos de soborno. Eduardo llegó a ofrecerme $800 por las 3 semanas, casi el triple de su oferta original. Pero mi respuesta siempre era la misma, no. El jueves por la tarde apareció Carmen en mi puerta con los niños. Los traía bien vestidos, con sus caritas más angelicales, claramente preparados para el show. Abuela, me dijo mi nieto mayor apenas me vio, mami dice que ya no nos vas a cuidar porque no nos quieres. Mi corazón se rompió al escuchar esas palabras saliendo de la boca de un niño de 10 años. Me arrodillé para estar a su altura y lo miré directamente a los ojos. Mi amor, le dije, la abuela los ama más que a nada en este mundo.
Pero la abuela también es una persona que tiene su propia vida y sus propios planes. Cuando ustedes regresen de sus vacaciones con mami y papi, pueden venir a visitarme y les contaré todo sobre el viaje que hice para ver a mi hermana Antonia en México. Los ojos del niño se iluminaron. ¿Vas a viajar, abuela?, me preguntó emocionado. ¡Qué padre! ¿Nos vas a traer regalos? Carmen lo jaló del brazo bruscamente. Ya vámonos, les dijo a los niños. La abuela está muy ocupada para nosotros ahora. La forma en que dijo muy ocupada estaba cargada de veneno y resentimiento. Esa noche, Graciela vino a visitarme otra vez. Le conté sobre el viaje a México y ella aplaudió emocionada. Josefina, me dijo, estoy tan orgullosa de ti. ¿Sabes qué? Mi sobrino Benjamín es abogado. Si Carmen y Eduardo siguen molestándote o intentan causarte problemas, él puede ayudarte. Es especialista en derecho familiar. La mención de problemas legales me asustó. ¿Crees que pueden hacer algo contra mí legalmente?, le pregunté preocupada. Graciela negó con la cabeza. No, querida, no pueden obligarte a cuidar a sus hijos. Pero si intentan difamarte o causarte problemas, es bueno tener a alguien que te respalde. Benjamín es buena gente, y no te cobraría nada por una consulta. El viernes por la mañana recibí una llamada que no esperaba. Era la directora del colegio de mis nietos. Señora Josefina, me dijo con voz preocupada, Carmen me pidió que la llamara. Dice que usted ya no puede recoger a los niños del colegio porque tiene problemas de salud. Quería confirmar esta información porque usted nunca mencionó ningún problema médico. Me quedé helada. Carmen había llamado al colegio mintiendo sobre mi salud para asegurarse de que no pudiera ver a mis nietos incluso después de que regresaran del viaje. Profesora, le dije tratando de controlar mi voz, yo no tengo ningún problema de salud que me impida cuidar a los niños. Carmen le mintió. Hubo un silencio incómodo del otro lado. Entiendo, me dijo finalmente. Estas situaciones familiares son complicadas. Mantendremos su autorización para recoger a los niños tal como está. Después de colgar, me quedé temblando de rabia. Carmen había cruzado una línea que jamás pensé que cruzaría. No solo me estaba castigando a mí, sino que estaba tratando de alejarme de mis nietos usando mentiras sobre mi salud. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. No solo me iría a México durante su viaje, sino que me iría sin decirles cuándo volvería. Después de la llamada de la directora del colegio, supe que Carmen había declarado la guerra. Ya no se trataba solo de negarme a cuidar a los niños. Ahora ella estaba tratando activamente de dañar mi reputación y alejarme de mis nietos. Esa tarde llamé a Benjamín, el sobrino abogado de Graciela, y le conté toda la situación. Benjamín tenía una voz calmada y profesional que me tranquilizó inmediatamente. Señora Josefina, me dijo después de escuchar toda la historia, lo que Carmen hizo con el colegio podría considerarse difamación. Mentir sobre su estado de salud para privarla del acceso a sus nietos es grave. Sus palabras me confirmaron lo que ya sospechaba. Carmen había ido demasiado lejos. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Por ahora, me respondió Benjamín. Documente todo. Guarde todas las conversaciones, llamadas, mensajes. Si Carmen escala esta situación, vamos a necesitar pruebas. Y sobre su viaje a México, es una excelente idea. Demuestre que tiene una vida independiente y plena. Me sintió aliviada sabiendo que tenía apoyo legal si las cosas empeoraban. El sábado por la mañana comencé los preparativos finales para mi viaje. Había decidido irme el lunes, un día antes de que Carmen y Eduardo partieran hacia Europa. Quería que cuando llegaran a mi apartamento el martes con los niños y las maletas, encontraran la casa vacía. Pero no sería una venganza cruel, sería una lección de respeto. Mientras empacaba, sonó el teléfono. Era Eduardo otra vez, pero esta vez su voz sonaba desesperada. Suegra, me dijo, Carmen me contó que usted habló mal de nosotros en el colegio. Eso no está bien. Los niños pueden sufrir consecuencias. Me reí amargamente. Eduardo, le respondí, yo no hablé mal de ustedes en ningún lado. Simplemente le dije la verdad a la directora cuando me preguntó sobre las mentiras que Carmen había dicho sobre mi salud. ¿Mentiras?, preguntó con falsa inocencia. Suegra, Carmen estaba preocupada por su bienestar.
Pensó que tal vez usted no se sentía bien y por eso estaba actuando tan extraño. Sus palabras me indignaron. Eduardo, le dije con firmeza, no estoy actuando extraño. Estoy actuando como una persona que finalmente aprendió a respetarse a sí misma. Y si eso les parece extraño, es porque ustedes están acostumbrados a que yo sea su felpudo. Eduardo perdió la paciencia completamente. Mire, suegra, voy a ser directo con usted. Si no cuida a los niños, vamos a tener que cancelar el viaje. Perderemos los $8,000 que pagamos. ¿Está dispuesta a cargar con esa responsabilidad? Eduardo, le respondí con calma, ustedes planearon y pagaron ese viaje sin consultarme. La responsabilidad de esa decisión es completamente suya. Pero somos familia, gritó. Las familias se ayudan. Tienes razón, le dije. Las familias se ayudan. Pero también se respetan, se valoran y se consideran. Ustedes han fallado en esas 3 cosas durante años. Eduardo se quedó callado por un momento. ¿Sabe qué, suegra?, me dijo finalmente con una voz fría que me heló la sangre. Si esa es su actitud, tal vez sea mejor que los niños no pasen tiempo con alguien tan negativo. No queremos que se contagien de su amargura. Sus palabras fueron como una puñalada. Estaba amenazando con alejar completamente a mis nietos de mí. Eduardo, le dije tratando de controlar las lágrimas, esos niños son mis nietos. Tengo derecho a verlos. Los derechos se ganan, me respondió con crueldad. Y usted perdió el suyo cuando decidió abandonar a esta familia. Colgué el teléfono temblando de rabia y dolor. Inmediatamente llamé a Benjamín. Los derechos de los abuelos están protegidos por la ley, me aseguró. Eduardo no puede impedirle ver a sus nietos sin una causa justificada, y negarse a ser niñera gratuita no es una causa justificada. Sus palabras me tranquilizaron, pero sabía que Carmen y Eduardo encontrarían formas de hacer mi vida imposible si yo seguía en la ciudad durante su ausencia. El domingo por la noche, Graciela me ayudó a terminar de empacar. ¿Ya escribiste la carta?, me preguntó. Sí, había escrito una carta que dejaría pegada en mi puerta para que Carmen y Eduardo la encontraran cuando llegaran el martes. Era una carta simple pero poderosa, donde les explicaba que me había ido de viaje y que regresaría cuando estuviera lista para hacerlo. Queridos Carmen y Eduardo, había escrito, cuando lean esta carta, yo estaré en México visitando a mi hermana Antonia. Decidí tomarme unas vacaciones, igual que ustedes. La diferencia es que yo no necesité que nadie más sacrificara su vida para poder disfrutar de las mías. Regresaré cuando considere apropiado hacerlo. Mientras tanto, espero que este tiempo les sirva para reflexionar sobre el significado del respeto familiar. Con cariño, Josefina. Graciela leyó la carta y sonrió. Perfecta, me dijo. Firme pero elegante. No hay nada cruel en ella, solo dignidad. Tenía razón. No quería ser vengativa, solo quería recuperar mi autoestima. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Por primera vez en una década, me iba a dormir sin preocuparme por lo que Carmen y Eduardo necesitarían de mí al día siguiente. El lunes por la mañana, temprano, Graciela me llevó al aeropuerto. ¿Estás nerviosa?, me preguntó mientras esperábamos en la fila del check-in. Un poco, le admití, pero también emocionada. No he viajado sola desde... Bueno, nunca he viajado completamente sola. Graciela me abrazó. Vas a estar perfecta, Josefina. Y cuando regreses, vas a ser una mujer nueva. Mientras el avión despegaba, miré por la ventanilla y sentí algo que no había experimentado en años. Libertad completa. No tenía que preocuparme por recoger niños del colegio, no tenía que estar disponible para emergencias de Carmen, no tenía que planear mi día alrededor de las necesidades de otros. Por primera vez en 10 años, mi tiempo era completamente mío. El vuelo a Guadalajara duró 3 horas, pero se me pasó volando. Leí una revista completa sin interrupciones, algo que no había hecho en años. Cuando el avión aterrizó y vi a Antonia esperándome en el aeropuerto, me eché a llorar de emoción. Mi hermana se veía igual de hermosa que siempre, con esa sonrisa cálida que recordaba de nuestra infancia. «Josefina», gritó cuando me vio, y corrió a abrazarme. «Mira nada más. Estás radiante». No me sentía radiante, pero su alegría era contagiosa. Durante el viaje desde el aeropuerto hasta su casa,
Le conté todos los detalles de lo que había pasado con Carmen y Eduardo. Antonia escuchó sin interrumpir, pero pude ver en su cara que estaba indignada. «Hermana», me dijo finalmente, «debiste haber hecho esto hace años. Carmen siempre fue una niña manipuladora, y veo que no cambió nada de adulta». Sus palabras me consolaron. A veces necesitamos que alguien de afuera valide lo que nosotros ya sabemos por dentro. «Pero ya está hecho», continuó Antonia, «y ahora vas a disfrutar estas 3 semanas como te mereces». La casa de Antonia era hermosa, llena de plantas y colores alegres. Su esposo Emiliano me recibió con los brazos abiertos, y sus hijos adultos vinieron a cenar esa primera noche para conocer a la tía que tanto habían escuchado mencionar. Por primera vez en años, me sentí parte de una familia que realmente me apreciaba, no una que solo me necesitaba. Esa noche, mientras me quedaba dormida en la habitación de huéspedes que Antonia había preparado especialmente para mí, pensé en Carmen y Eduardo. Mañana por la mañana llegarían a mi apartamento con los niños y las maletas, esperando encontrarme esperando obedientemente para comenzar mis 3 semanas de servicio gratuito. En su lugar, encontrarían una casa vacía y una carta que les haría entender que Josefina había recuperado su dignidad. La sonrisa con la que me quedé dormida fue la más genuina que había tenido en una década. El martes por la mañana me desperté en México sintiéndome como una mujer nueva. Eran las 8 de la mañana cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero intuí inmediatamente quién era. Decidí no contestar. A los 5 minutos sonó otra vez. Y otra vez. Y otra vez. En total, recibí 17 llamadas perdidas antes de mediodía. Todas de números diferentes. Carmen y Eduardo habían encontrado mi carta. Antonia me preparó un desayuno delicioso con frutas tropicales que hacía años no probaba. «¿No vas a contestar el teléfono?», me preguntó cuando sonó por 10ª vez. «No», le respondí con tranquilidad, «hoy es mi primer día de vacaciones reales en 10 años. No voy a dejar que Carmen y Eduardo me lo arruinen». Antonia sonrió y apagó mi teléfono completamente. Pasamos la mañana visitando el mercado local, donde Antonia me compró un vestido hermoso de colores alegres. «Te ves 10 años más joven», me dijo mientras me lo probaba. Y era verdad. Al verme en el espejo, vi a una mujer que hacía tiempo no reconocía, una mujer libre, sonriente, relajada. No tenía las arrugas de preocupación que había desarrollado en los últimos años. Por la tarde, cuando finalmente encendí mi teléfono para llamar a Graciela y confirmarle que había llegado bien, me encontré con 43 llamadas perdidas y 28 mensajes de texto. Los mensajes comenzaban suplicantes y terminaban furiosos. El primer mensaje de Carmen decía: «Mamá, por favor, llámanos. Podemos arreglar esto». El último, enviado 1 hora antes, decía: «Esto es imperdonable. Nunca te voy a perdonar lo que nos hiciste». Pero lo que más me llamó la atención fueron 3 mensajes de números desconocidos. Eran los padres de Eduardo, mis consuegros, con quienes apenas tenía relación. «Josefina», decía el mensaje de mi consuegra, «Carmen nos contó lo que pasó. No podemos creer que hayas abandonado a los niños de esa manera. ¿Qué clase de abuela eres?». El veneno en sus palabras me dolió, pero también me mostró hasta qué punto Carmen había distorsionado la historia. Graciela contestó al primer timbre: «Josefina, gracias a Dios que llamas. Carmen y Eduardo vinieron a mi puerta esta mañana, preguntando si sabía dónde estabas. Estaban furiosos, especialmente Eduardo. Le dije que no sabía nada». Me reí. «Graciela, eres una gran actriz». «Querida», me respondió, «cuando vi la cara de ira de Eduardo, me dio tanto gusto que hubieras escapado. Ese hombre estaba como loco». «¿Qué pasó exactamente?», le pregunté curiosa. Graciela me contó toda la escena. «Llegaron a tu puerta como a las 7 de la mañana. Carmen traía a los niños medio dormidos. Eduardo cargaba las maletas. Cuando Carmen encontró tu carta, comenzó a gritar como una loca. «No puede hacernos esto», gritaba una y otra vez. «Eduardo estaba tratando de romper la puerta de tu apartamento hasta que le dije que iba a llamar a la policía». La imagen me hizo sonreír. Por primera vez en años, Carmen había encontrado una situación que no podía controlar con manipulación o berrinches. «¿Y los niños?», pregunté preocupada. «Los pobres estaban confundidos», me respondió Graciela. El mayor preguntaba por qué estaban gritando,
y la pequeña comenzó a llorar. Carmen les gritó que era culpa de la abuela egoísta, pero Eduardo la calló. Al menos él tuvo la decencia de no involucrar más a los niños. Graciela continuó su relato. Después de una hora de gritos y llamadas telefónicas desesperadas, tuvieron que irse. Escuché a Eduardo diciéndole a Carmen que tenían que encontrar una niñera urgentemente o cancelar el viaje. Carmen lloraba diciendo que era imposible encontrar a alguien disponible con tan poco tiempo de aviso. Me sentí mal por los niños, pero no por Carmen y Eduardo. Ellos habían creado esa situación con su arrogancia. ¿Sabes si consiguieron niñera?, le pregunté. Benjamín me contó que su hermana conoce a una agencia de niñeras de emergencia, me respondió Graciela. Cobran $200 por día por servicio urgente, más gastos. Carmen y Eduardo van a tener que pagar casi $5,000 por las 3 semanas. Las matemáticas me hicieron sonreír irónicamente. Habían preferido pagar $5,000 a una extraña antes que pagarme a mí los $2,500 que costaba una niñera regular. Pero hay más, continuó Graciela. Esta tarde vino Carmen sola a tu puerta otra vez. Esta vez estaba llorando de verdad, no esas lágrimas falsas de siempre. Me suplicó que te llamara, que le dijera dónde estabas. Le dije que no sabía nada, pero que si te hablaba, te iba a preguntar si querías escuchar lo que tenía que decir. Las palabras de Graciela me hicieron reflexionar. Tal vez Carmen finalmente estaba entendiendo la gravedad de la situación. ¿Qué te dijo exactamente?, le pregunté. Dijo que se había dado cuenta de que había cometido errores terribles, que nunca pensó que llegarías al punto de irte. Que Eduardo estaba furioso con ella por haber creado todo este problema. Que los niños no paraban de preguntar por ti y ella no sabía qué decirles. Por primera vez, Carmen parecía estar experimentando las consecuencias reales de sus acciones. También me dijo, continuó Graciela, que habían tenido que pedir un préstamo para pagar la niñera de emergencia. El banco les prestó $5,000, pero con intereses altos porque lo necesitaban inmediatamente. La ironía era perfecta. Carmen y Eduardo, que siempre habían considerado mi trabajo gratuito como algo natural, ahora tenían que endeudarse para pagar por el mismo servicio. Esa noche, durante la cena con la familia de Antonia, les conté toda la historia. Emiliano, el esposo de Antonia, negó con la cabeza disgustado. Josefina, me dijo, lo que hiciste fue perfecto. A veces la única manera de hacer que la gente valore lo que tienen es quitárselo. Sus hijos estuvieron de acuerdo. Tía, me dijo el mayor, Carmen necesitaba esta lección desde hace años. El miércoles por la mañana decidí encender mi teléfono otra vez. Tenía 52 llamadas perdidas y 35 mensajes nuevos. Pero esta vez había algo diferente, un mensaje de audio de Carmen. Su voz sonaba rota, genuinamente arrepentida. Mamá, decía llorando, por favor, perdóname. Sé que cometí errores terribles. Sé que te lastimé. Solo, por favor, llámame. Necesito hablar contigo. Por primera vez en años, Carmen sonaba vulnerable, humana. No era la voz manipuladora de siempre, sino la de una mujer que finalmente había entendido que había perdido algo valioso. Pero aún así, no la llamé. No porque quisiera castigarla, sino porque sabía que necesitaba más tiempo para procesar completamente las consecuencias de sus acciones. Antonia me encontró mirando el teléfono pensativa. ¿Vas a llamarla?, me preguntó. No todavía, le respondí. Carmen ha aprendido a conseguir lo que quiere con lágrimas y súplicas. Necesito estar segura de que este arrepentimiento es real, no solo otra estrategia para conseguir que regrese y la perdone sin que nada cambie realmente. Eres muy sabia, hermana, me dijo Antonia. El perdón fácil solo enseña que pueden lastimarte sin consecuencias. Sus palabras me confirmaron que estaba tomando la decisión correcta. Carmen necesitaba experimentar completamente las consecuencias de haber tratado mal a su madre durante años. Solo así podría haber un cambio real en nuestra relación. Esa tarde recibí un mensaje inesperado. Era de la directora del colegio de mis nietos. Señora Josefina, quería informarle que Carmen se disculpó por la información incorrecta que me dio sobre su salud. Me pidió que le dijera que su autorización para recoger a los niños sigue vigente y que ellos la extrañan mucho. El mensaje me llenó de alegría. Carmen había tenido que tragar su orgullo y admitir públicamente que había mentido sobre mí. Por la noche,
Antonia y yo nos sentamos en su jardín a tomar té y ver las estrellas. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, me preguntó. ¿Qué? Le respondí. Que recuperaste tu poder, me dijo con una sonrisa. Durante años dejaste que Carmen controlara tu vida, tu tiempo, tu dinero, incluso tus emociones. Pero ahora ella se dio cuenta de que sin tu cooperación, no puede hacer nada. Ese es el poder real. Tenía razón. Por primera vez en una década, yo tenía el control de la situación. Carmen podía gritar, llorar, manipular o amenazar, pero ya no podía obligarme a hacer lo que ella quería. Había recuperado mi dignidad, y con ella, mi libertad. El jueves por la mañana de mi segunda semana en México, me desperté con una sensación extraña. Por primera vez desde que había llegado, me sentía completamente en paz. No tenía prisa, no tenía obligaciones, no tenía que estar disponible para nadie más que para mí misma. Antonia había planeado llevarnos a visitar unas ruinas arqueológicas cercanas, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había tenido tiempo de disfrutar realmente. Durante el desayuno, mi teléfono sonó. Era Graciela. Josefina, me dijo con voz emocionada, tienes que escuchar esto. Ayer por la tarde vino Carmen otra vez, pero esta vez venía con Eduardo y los niños. Habían cancelado su viaje a Europa. Me quedé helada. No esperaba eso. ¿Cancelaron el viaje?, le pregunté incrédula. Sí, continuó Graciela. Al parecer la niñera de emergencia que habían contratado renunció después del segundo día. Los niños lloraban constantemente por ti, no querían obedecer a la extraña, y la situación se volvió insostenible. Eduardo me contó que la mujer les dijo que en 30 años cuidando niños, nunca había visto pequeños tan apegados a su abuela. Las palabras de Graciela me llenaron de emoción y tristeza a la vez. Mis nietos me extrañaban, pero Carmen y Eduardo habían sacrificado su viaje de $8,000 por puro orgullo. ¿Cómo se veían?, le pregunté. Josefina, me respondió Graciela, se veían derrotados. Carmen tenía los ojos hinchados de tanto llorar, Eduardo no podía mirarme la cara de la vergüenza, y los niños, los pobres niños preguntaban constantemente cuándo ibas a regresar. Graciela continuó su relato. Carmen me suplicó que te llamara. Me dijo que habían entendido el mensaje, que nunca más te iban a faltar al respeto, que estaban dispuestos a pagar por una niñera profesional siempre que necesitaran una. Pero que por favor le dijeras cuándo ibas a regresar porque los niños no comían bien ni dormían tranquilos. Sus palabras me tocaron el corazón, especialmente la parte sobre mis nietos. También me dijo algo más, continuó Graciela. Carmen admitió que nunca se había dado cuenta de todo lo que hacías por ellos hasta que tuvieron que pagar por cada servicio individualmente. Entre la niñera que duró 2 días, los servicios de limpieza porque los niños se ensuciaban más de lo normal, la comida especial que los niños pedían, los medicamentos cuando el pequeño se enfermó, y todos los gastos extra, habían gastado más de $3,000 en solo 48 horas. Las matemáticas me impactaron. En 2 días habían gastado lo que yo normalmente gastaba en 5 meses cuidándolos. Pero lo más importante, añadió Graciela, es que Eduardo tuvo una conversación muy seria conmigo. Me dijo que nunca se había dado cuenta de que lo que tú hacías equivalía al trabajo de una niñera profesional, una cocinera, una chofer, una enfermera y una maestra de apoyo, todo al mismo tiempo. Que habían calculado mal el valor de tu contribución a la familia. Eduardo había hecho las cuentas, me explicó Graciela. Una niñera profesional cobraba $120 por día. Una persona que cocinara para los niños cobraba otros $60 diarios. El transporte escolar costaba $40 por día. Los servicios de limpieza adicionales, cuando había niños en casa, costaban otros $50 diarios. En total, los servicios que yo proporcionaba gratis valían $270 por día, o más de $8,000 mensuales. Carmen lloró cuando Eduardo le mostró los números, me contó Graciela. Se dio cuenta de que durante años habían recibido servicios por valor de casi $100,000 anuales completamente gratis, y que tú nunca les habías cobrado ni siquiera una fracción de eso. Por primera vez, Carmen estaba viendo el verdadero valor económico de todo lo que había dado por sentado. Después de hablar con Graciela, me quedé pensativa durante horas. Antonia me encontró sentada en el jardín, contemplando las flores. ¿Estás pensando en regresar?, me preguntó sentándose a mi lado. No sé, le respondí honestamente. Ede me quiere creer que Carmen finalmente entendió,
pero otra parte tiene miedo de que cuando regrese, las cosas vuelvan a ser como antes. Hermana, me dijo Antonia tomando mi mano, el cambio real toma tiempo. Pero lo que has logrado en estas 2 semanas es extraordinario. Carmen perdió su viaje soñado, gastó una fortuna, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones, y por primera vez en años, se dio cuenta del verdadero valor de lo que tú aportas a su vida. Esa tarde decidí llamar a Benjamín, el abogado. Le conté todo lo que había pasado y le pregunté su opinión profesional. Señora Josefina, me dijo, desde el punto de vista legal, usted ha manejado esta situación perfectamente. No hizo nada ilegal o cruel, simplemente ejerció su derecho a tener una vida independiente. Y el hecho de que Carmen haya tenido que rectificar públicamente sus mentiras sobre su salud fortalece su posición si hubiera problemas futuros. ¿Cree que debo regresar ya?, le pregunté. Benjamín se quedó callado por un momento. Eso depende de usted, me respondió finalmente. Pero si decide regresar, le sugiero que establezca límites muy claros desde el principio. Carmen necesita entender que este cambio es permanente, no temporal. Sus palabras me dieron mucha claridad sobre lo que necesitaba hacer. El viernes por la mañana recibí algo inesperado, un mensaje de audio de mis nietos. Carmen les había dado el teléfono para que me grabaran un mensaje. Abuela, decía la voz dulce de mi nieta, te extrañamos mucho. Mami dice que estás de viaje visitando a la tía Antonia. ¿Nos puedes traer dulces mexicanos? Te amamos mucho y queremos que regreses pronto. Después escuché la voz de mi nieto mayor. Abuela, ya no queremos que cuide extrañas. Solo te queremos a ti. Mami dice que cuando regreses, las cosas van a ser diferentes. Es verdad. El mensaje de los niños me partió el corazón y me llenó de esperanza al mismo tiempo. Eran inocentes en todo esto, y realmente me extrañaban. Pero también me dio esperanza escuchar que Carmen les había dicho que las cosas iban a ser diferentes. Tal vez el cambio era real. Esa noche tomé una decisión. Le iba a dar a Carmen una oportunidad de demostrar que el cambio era genuino, pero lo haría bajo mis términos. Escribí un mensaje de texto largo y cuidadosamente pensado. Carmen, recibí el mensaje de los niños y me llenó de alegría saber que están bien pero que me extrañan. He decidido regresar el próximo lunes. Pero necesito que entiendas que las cosas van a ser diferentes a partir de ahora. Ya no soy tu niñera gratuita disponible las 24 horas. Soy tu madre, y merezco respeto, consideración y gratitud. Si estás dispuesta a aceptar esta nueva dinámica, podemos reconstruir nuestra relación. Si no, tendré que mantener mi distancia para proteger mi bienestar emocional. Envié el mensaje y a los 5 minutos recibí una respuesta. Mamá, sí, acepto todo. Solo queremos que regreses. Los niños no han parado de llorar. Eduardo y yo entendimos el mensaje. Por favor, perdónanos y danos la oportunidad de demostrarte que podemos cambiar. Por primera vez en años, Carmen no estaba negociando o poniendo condiciones. Simplemente estaba aceptando mis términos. Antonia leyó el intercambio de mensajes y sonrió. Creo que tu plan funcionó perfectamente, me dijo. Carmen tuvo que enfrentar la realidad de lo que significa vivir sin ti, y esa realidad fue mucho más dura de lo que esperaba. Tenía razón. Carmen había aprendido de la manera más efectiva posible, experimentando directamente las consecuencias de sus acciones. El sábado por la mañana compré regalos para mis nietos y algunos souvenirs para Graciela y otras amigas. Me sentía emocionada de regresar, pero también nerviosa. Las palabras eran fáciles. Las acciones serían la verdadera prueba. Carmen había dicho que estaba dispuesta a cambiar, pero tenía que demostrarme que lo decía en serio. El domingo por la noche, mi última noche en México, Antonia y yo tuvimos una conversación larga sobre el futuro. Hermana, me dijo, estas 3 semanas te cambiaron. Te ves más fuerte, más segura de ti misma. Prométeme que no vas a permitir que Carmen te vuelva a pisotear. Le prometí que no lo haría. Había aprendido a valorarme a mí misma, y no iba a volver atrás. Y prométeme otra cosa, continuó Antonia, que me vas a visitar más seguido. No tienes que esperar a que haya una crisis familiar para darte permiso de tener tu propia vida. Sus palabras me hicieron reír, pero también me hicieron reflexionar. Tenía razón, necesitaba mantener mi independencia y mi vida personal, independientemente de lo que pasara con Carmen.
El lunes por la mañana, mientras esperaba mi vuelo de regreso, me sentía como una mujer completamente diferente a la que había llegado 3 semanas antes. Había recuperado mi dignidad, había establecido mis límites, y había demostrado que podía tener una vida plena e independiente. Ahora tenía que ver si Carmen realmente había aprendido la lección, o si tendría que defender mis límites una vez más. El avión aterrizó en mi ciudad natal a las 3 de la tarde del lunes. Mientras esperaba mi equipaje, mi corazón latía con fuerza. No sabía exactamente qué me esperaba, pero me sentía preparada para cualquier situación. Había cambiado durante estas 3 semanas, y ese cambio era permanente. Ya no era la abuela sumisa que se dejaba manipular, era una mujer que conocía su valor y estaba dispuesta a defenderlo. Graciela me estaba esperando en el aeropuerto con una sonrisa enorme. «Josefina», me gritó mientras corría a abrazarme, «te ves espectacular. México te sentó de maravilla». Tenía razón. Me sentía renovada, llena de energía y confianza. Durante el viaje a casa, Graciela me puso al día sobre todo lo que había pasado durante mi última semana de ausencia. «Carmen vino todos los días preguntando si había noticias tuyas», me contó Graciela. Los niños también venían con ella, y se veían tan tristes. Pero también pude ver algo diferente en Carmen. Ya no tenía esa actitud arrogante de siempre. Se veía humilde, tal vez por primera vez en su vida adulta. Sus palabras me dieron esperanza, pero mantenía mi cautela. Cuando llegamos a mi edificio, vi el auto de Carmen estacionado afuera. Mi corazón se aceleró. «¿Sabía que llegaba hoy?», le pregunté a Graciela. «Le dije que tu vuelo llegaba esta tarde, pero no la hora exacta», me respondió. «Ha estado aquí desde el mediodía». La determinación de Carmen de esperarme durante horas me mostró que tal vez su arrepentimiento era genuino. Subimos las escaleras hacia mi apartamento, y antes de llegar a mi puerta, la vi. Carmen estaba sentada en el suelo del pasillo, con los niños acurrucados junto a ella. Cuando me vieron, los niños gritaron «abuela», y corrieron hacia mí. El abrazo que me dieron fue el más dulce que había recibido en años. Sentí como se me llenaban los ojos de lágrimas al tener a mis nietos en mis brazos otra vez. Carmen se levantó lentamente, con los ojos rojos y hinchados. Se veía diferente, más pequeña de alguna manera. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «gracias por regresar». No corrió hacia mí como hubiera hecho antes para manipularme con lágrimas y drama. Se quedó parada a una distancia respetuosa, esperando a que yo tomara la iniciativa. «Hola, Carmen», le respondí con voz neutral. No fría, pero tampoco cálida. Necesitaba ver qué tenía que decir antes de decidir cómo reaccionar. Los niños me contaron emocionados sobre todo lo que había pasado mientras yo no estaba, cómo habían extrañado mis comidas, mis cuentos antes de dormir, mis abrazos. Sus palabras me confirmaron que había hecho lo correcto al irme. Habían aprendido a valorar lo que daban por sentado. «Mamá», me dijo Carmen cuando los niños se calmaron un poco, ¿podríamos hablar en privado? Hay muchas cosas que necesito decirte. Asentí y les pedí a los niños que fueran con Graciela a su apartamento por un momento. Graciela entendió inmediatamente y se los llevó con la promesa de mostrarles las fotos de mis vacaciones en México. Una vez que estuvimos solas, Carmen y yo entramos a mi apartamento. Se sentó en el sofá donde todo había comenzado 3 semanas antes, pero esta vez su postura era completamente diferente. No tenía esa actitud posesiva y demandante. Se veía vulnerable, arrepentida, casi como una niña que había hecho algo terrible y finalmente entendía la magnitud de sus acciones. «Mamá», comenzó con voz temblorosa, «estas 3 semanas fueron las peores de mi vida. No solo por el dinero que perdimos, o por tener que cancelar el viaje, sino porque me di cuenta de lo horrible que he sido contigo durante todos estos años». Sus palabras sonaban diferentes a todas las disculpas superficiales que me había dado antes. Había algo genuino en su voz que no había escuchado en décadas. «Sigue», le dije sin comprometerte con ninguna respuesta emocional. Necesitaba escuchar todo lo que tenía que decir antes de decidir si creerle o no. Carmen continuó. «Cuando tuvimos que contratar a la niñera de emergencia, me di cuenta por primera vez de todo lo que tú hacías por nosotros. No era solo cuidar a los niños, mamá. Eras nuestra cocinera, nuestra chofer, nuestra enfermera, nuestra maestra de apoyo, nuestra limpiadora, nuestra organizadora. Eras todo». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras continuaba.
Eduardo me mostró los números. Mamá, en 2 días gastamos más de $3,000 en servicios que tú nos dabas gratis todos los meses. Me di cuenta de que durante años recibimos servicios por valor de cientos de miles de dólares, y nunca, ni una sola vez, te agradecimos realmente o reconocimos el sacrificio que estabas haciendo por nosotros. Carmen se levantó del sofá y se arrodilló frente a mí, algo que jamás había hecho en su vida adulta. Mamá, me dijo tomando mis manos, no solo te pido perdón por estas 3 semanas. Te pido perdón por los últimos 10 años. Por tratarte como si fueras nuestra empleada personal. Por dar por sentado tu amor, tu tiempo, tu dinero, tu vida. Por hacerte sentir como si no fueras importante cuando eres la persona más importante de nuestras vidas. Sus palabras me tocaron profundamente, pero mantuve mi compostura. Carmen, le dije con voz firme, las palabras son fáciles. Lo que necesito ver son acciones. Cambios reales en la forma como me tratan. Carmen asintió vigorosamente. Mamá, Eduardo y yo hemos hablado mucho durante estas 3 semanas. Hemos hecho una lista de cambios que queremos implementar inmediatamente. Sacó un papel de su bolso y comenzó a leer. Primero, nunca más vamos a darte por sentada. Si necesitamos que cuides a los niños, te lo vamos a pedir con tiempo, no ordenar. Segundo, te vamos a pagar lo que vale tu trabajo. Calculamos que una niñera profesional cobra $120 por día, así que eso es lo que te vamos a pagar cuando cuides a los niños. Me quedé sorprendida. No esperaba que llegaran a esos números. Tercero, continuó Carmen, vamos a respetar tu tiempo libre. No más llamadas de emergencia a menos que sea una verdadera emergencia médica. Cuarto, te vamos a devolver el dinero que te debemos. Los $115,000 que nos diste a lo largo de los años. Eduardo consiguió un préstamo personal para comenzar a pagarte. Aquí está el primer pago de $10,000. Sacó un cheque de su bolso y me lo mostró. No podía creer lo que estaba viendo. Carmen realmente había hecho cálculos serios y había tomado medidas concretas. ¿Eduardo está de acuerdo con todo esto?, le pregunté. Mamá, me respondió. Eduardo fue quien insistió en hacer estos cambios. Se siente más avergonzado que yo, si eso es posible. Quería venir hoy contigo, pero pensamos que sería mejor que habláramos primero tú y yo. Carmen continuó con su lista. Quinto, queremos que tengas tu propia vida. Si quieres viajar, tomar clases, hacer actividades, lo vamos a apoyar completamente. Sexto, queremos incluirte realmente en la familia, no solo cuando necesitemos algo. Cenas regulares, salidas juntas, conversaciones que no sean solo sobre los niños o nuestros problemas. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana, procesando todo lo que había escuchado. Era exactamente lo que había esperado escuchar durante años, pero tenía que estar segura de que no era solo una reacción desesperada que desaparecería con el tiempo. Carmen, le dije sin voltear a mirarla, todo esto suena maravilloso, pero necesito ver que estos cambios se mantengan durante meses, no solo semanas. Mamá, me respondió con voz firme, entiendo tu desconfianza. La merecemos completamente. Pero te juro por la vida de mis hijos que estos cambios son permanentes. Estas 3 semanas me cambiaron para siempre. Vi lo que es perder a la persona más importante de mi vida por mi propia estupidez y egoísmo. Nunca más quiero sentir ese terror otra vez. Me volteé para mirarla y vi algo en sus ojos que no había visto en años. Respeto genuino. Además, continuó Carmen, Graciela me dio el número de Benjamín, el abogado. Si en algún momento sientes que estamos volviendo a los viejos patrones, quiero que lo llames inmediatamente. No quiero que vuelvas a sufrir en silencio como lo hiciste durante tantos años. En ese momento tocaron la puerta. Era Eduardo con los niños, que habían regresado del apartamento de Graciela. Eduardo se veía diferente también, más serio, más maduro de alguna manera. Suegra, me dijo apenas entró, no tengo palabras para expresar lo avergonzado que estoy. Carmen y yo fuimos unos ingratos terribles, y usted no se merecía ni un segundo del maltrato que le dimos. Los niños corrieron hacia mí otra vez, y esta vez pude abrazarlos sin la tensión de las semanas anteriores. Abuela, me dijo mi nieta, mami dice que ahora las cosas van a ser diferentes, que te vamos a cuidar mejor. Es verdad. Su inocencia me partió el corazón. Sí, mi amor, le respondí, las cosas van a ser diferentes.
Mejores. Eduardo me entregó el cheque de $10,000 que Carmen había mencionado. Suegra, me dijo, esto es solo el comienzo. Vamos a pagarte todo lo que te debemos, con intereses. Y de ahora en adelante, usted va a ser tratada con el respeto y la gratitud que siempre mereció. Sus palabras sonaban sinceras, pero el tiempo me diría si eran reales. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había recuperado mi dignidad, había establecido mis límites, y había demostrado que no era indispensable de la manera que ellos pensaban, sino valiosa de una manera que habían dado por sentada. Carmen y Eduardo habían aprendido una lección costosa pero necesaria. 3 meses después, puedo decir que los cambios fueron reales. Carmen me paga religiosamente cada vez que cuido a los niños, siempre me pregunta con anticipación si estoy disponible, y nunca me hace sentir culpable si digo que no. Eduardo me trata con un respeto que nunca había mostrado antes. Han cumplido con los pagos mensuales de $2,000 para saldar su deuda conmigo. Pero lo más importante es que recuperé mi vida. Tomé clases de pintura, me uní a un club de lectura, planeé otro viaje para visitar a Antonia. Ya no soy solo la abuela disponible las 24 horas. Soy Josefina, una mujer de 68 años con su propia vida, sus propios sueños, y su propia dignidad. A veces las personas solo aprenden a valorar lo que tienen cuando lo pierden. Carmen y Eduardo tuvieron que perder a su niñera gratuita, cancelar sus vacaciones soñadas, gastar miles de dólares, y enfrentar el caos completo de sus vidas para entender finalmente lo que habían estado desperdiciando durante años. Pero al final, todos ganamos. Ellos recuperaron a una madre y suegra que los ama pero que se respeta a sí misma, y yo recuperé a una familia que finalmente me valora como merezco. La venganza más dulce no es hacer sufrir a otros, sino recuperar tu propio valor y vivir la vida que te mereces. Y eso es exactamente lo que hice. Han pasado 8 meses desde aquella mañana cuando Carmen llegó a mi casa exigiéndome que cuidara a sus hijos por 3 semanas. 8 meses desde que recuperé mi dignidad y cambié mi vida para siempre. Mientras escribo estas líneas, sentada en mi nuevo estudio de arte que instalé en lo que antes era el cuarto de huéspedes, puedo decir con certeza que fue la mejor decisión que tomé en décadas. La relación con Carmen y Eduardo no solo mejoró, sino que se transformó completamente. Ya no soy su empleada personal gratuita, soy su madre y suegra respetada y valorada. Carmen cumplió cada una de sus promesas. Me paga puntualmente $120 cada vez que cuido a los niños, siempre me consulta con una semana de anticipación, y jamás me hace sentir culpable cuando no estoy disponible. Eduardo, por su parte, me trata con una deferencia que nunca pensé que vería de él. El aspecto económico también cambió radicalmente. Han pagado religiosamente $2,000 mensuales durante estos 8 meses, cumpliendo exactamente con el cronograma que establecimos. Ya han abonado $16,000 de los $115,000 que me debían. Al paso que van, terminarán de pagarme en 4 años más, pero lo más importante no es el dinero sino el respeto que representa ese compromiso. Con esos $16,000 más mis ahorros regulares, pude hacer cosas que creí imposibles a mi edad. Viajé 3 veces más a México para ver a Antonia, tomé un crucero por el Caribe con Graciela, remodelé completamente mi apartamento, y lo más emocionante de todo, abrí una cuenta de inversiones con un asesor financiero. Por primera vez en mi vida, estoy construyendo un patrimonio propio en lugar de regalárselo a otros. Los niños también cambiaron su perspectiva sobre mí. Ya no me ven como la abuela siempre disponible que daba todo por sentado. Ahora valoran genuinamente el tiempo que pasamos juntos porque saben que es limitado y especial. Cuando estoy con ellos, me lo demuestran con cariño real, no con demandas constantes. Paradójicamente, al establecer límites, nuestra relación se volvió más cercana y auténtica. Carmen tuvo que crecer emocionalmente de maneras que nunca esperé ver a sus 45 años. Hace 2 meses me dijo algo que me impactó profundamente. Mamá, antes te veía como una extensión de mí misma, como si fueras parte de mis recursos personales. Ahora te veo como la persona independiente e increíble que siempre fuiste, pero que yo era demasiado egoísta para reconocer. Sus palabras me confirmaron que el cambio era real y duradero. Eduardo también tuvo su momento de madurez. El mes pasado vino solo a visitarme, algo que nunca había hecho en 15 años de conocerlo. Suegra, me dijo, quiero que sepa que estas lecciones también me sirvieron en el trabajo.
Dejé de dar por sentado a mi equipo y comencé a reconocer y compensar adecuadamente sus esfuerzos. Me ascendieron a director regional la semana pasada, y sé que parte de ese éxito viene de haber aprendido a valorar a las personas. Me sentí orgullosa de haber contribuido indirectamente a su crecimiento profesional. Mi vida social se expandió de maneras increíbles. El club de lectura al que me uní se convirtió en un grupo de amigas cercanas con quienes salgo regularmente. Mis clases de pintura me conectaron con una pasión artística que no sabía que tenía. A los 68 años, vendí mi primera pintura por $300 a una galería local. No es mucho dinero, pero el reconocimiento a mi talento me llenó de orgullo de una manera que no había experimentado desde mi juventud. Graciela y yo nos volvimos inseparables. Planeamos viajes juntas, tomamos clases juntas, y ella se ha convertido en la hermana que siempre quise tener. Su apoyo durante esos momentos difíciles fortaleció nuestra amistad hasta convertirse en una de las relaciones más valiosas de mi vida. Ahora entiendo lo que significa tener una amistad verdadera entre mujeres maduras que se respetan y se apoyan mutuamente. Benjamín, el abogado, se convirtió en mi asesor legal permanente. No solo para asuntos familiares, sino también para mis nuevas inversiones y proyectos personales. Me ayudó a redactar mi testamento de una manera que protege mis intereses y garantiza que nadie pueda aprovecharse de mí en el futuro. Tener esa seguridad legal me dio una tranquilidad que no había sentido nunca. La relación con Antonia también se profundizó. Ahora nos hablamos todas las semanas, no solo cuando hay crisis familiares. Planeamos pasar las próximas Navidades juntas en México, algo que no habíamos hecho en 20 años. Recuperar esa conexión familiar genuina me recordó que tengo lazos afectivos importantes más allá de Carmen y los niños. Pero quizás el cambio más significativo es interno. Recuperé algo que había perdido sin darme cuenta: mi autoestima. Durante años me definí únicamente por mi utilidad para otros. Era una buena madre, una buena abuela, una buena suegra, siempre en función de lo que podía dar o hacer por otros. Ahora me defino por quién soy: Josefina, una mujer inteligente, creativa, independiente y valiosa por derecho propio. Esta transformación no fue fácil. Los primeros meses tuve momentos de duda, especialmente cuando Carmen tenía recaídas ocasionales en sus viejos patrones de comportamiento. Hubo días en que la culpa me comía por dentro, preguntándome si no estaba siendo demasiado dura o egoísta. Pero cada vez que me sentía así, recordaba las palabras de Antonia: el amor propio no es egoísmo, es supervivencia emocional. También tuve que enfrentar las críticas de algunos familiares lejanos que consideraron mi actitud como inapropiada para una mujer de mi edad. Algunos vecinos murmuraban que me había vuelto difícil en mi vejez. Pero aprendí algo fundamental: la opinión de personas que no conocen mi historia completa no tiene poder sobre mi bienestar. Lo que importa es el respeto de quienes realmente me conocen y me aman. Financieramente, mi situación mejoró de maneras que nunca imaginé. Además de los pagos de Carmen y Eduardo, mis inversiones han generado ganancias modestas pero constantes. Mi asesor financiero proyecta que en 5 años tendré suficiente dinero ahorrado para mantener mi estilo de vida actual sin depender completamente de mi pensión. La independencia económica a mi edad es un regalo que me di a mí misma al aprender a valorar mi trabajo. Los nietos siguen siendo una parte importante de mi vida, pero ahora bajo términos saludables. Los veo 2 veces por semana en promedio, siempre cuando yo estoy disponible y dispuesta. Nuestro tiempo juntos es de calidad, no de cantidad desesperada. Les enseño pintura, les leo libros, cocinamos juntos, pero también les enseño el valor del trabajo y el respeto hacia los adultos que los cuidan. Carmen a veces me dice que me ve más joven y vibrante que antes. Tiene razón. Cuando una mujer recupera su dignidad después de años de haberla perdido gradualmente, se produce una transformación física visible. Camino más erguida, sonrío más genuinamente, mis ojos tienen una luz que había perdido. No es vanidad, es el resultado natural de respetarse a sí misma. Si pudiera hablar con la Josefina de hace 8 meses, esa mujer agotada y resentida que se dejaba pisotear por miedo a perder el amor de su familia, le diría esto: querida, el amor verdadero no se pierde por establecer límites. El amor verdadero se fortalece cuando exiges respeto. Las personas que te aman de verdad van a ajustarse a tus límites, y las que no lo hagan te están demostrando que nunca te amaron realmente. También le diría: no tengas miedo de decepcionar a otros. Tienes derecho a vivir tu vida, a tener tus propios sueños,
A decir no cuando algo no te conviene. Tu valor como persona no depende de tu capacidad de servir a otros sin límites. Eres valiosa por ser quien eres, no por lo que puedes hacer por otros. Mirando hacia el futuro, tengo planes que hace un año habrían sido impensables. Quiero viajar a Europa el próximo año, algo que tu papá y yo siempre soñamos pero nunca pudimos permitirnos. Quiero escribir mis memorias, tal vez incluso publicarlas para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Quiero seguir desarrollando mi arte y tal vez organizar mi propia exposición. La vida a los 68 años no terminó cuando decidí defenderme. Al contrario, comenzó de nuevo. Recuperé mi dignidad, establecí mis límites, y descubrí que es posible reinventarse a cualquier edad si se tiene el valor de hacerlo. Carmen me dio sin quererlo el regalo más grande de mi vida adulta, la oportunidad de recordar quién soy realmente. Hoy, mientras el sol se pone por mi ventana y preparo mis pinceles para otra sesión de pintura, puedo decir con certeza que soy la mujer más feliz y realizada que he sido en décadas. Y todo comenzó con una simple palabra que me tomó 68 años aprender a decir: no.